Bien, gloria a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos y mis hermanas que hoy van a estar con nosotros en este en vivo. Dios bendiga a nuestro hermano Josué y a nuestro hermano Abel Zul. Y esperamos en el Señor Jesús que sea de grande bendición para todos los que hoy compartan con nosotros la meditación de la palabra del Señor. Bien, hoy vamos a ver cómo es que la iglesia del Señor nació y cómo ha venido caminando entre nosotros en la economía, cómo es que el Señor ha dado mandamientos y ha puesto en los corazones de todos los que se están acercando a Él la manera de cómo deben de estar llevando su peregrinación en este mundo. Vamos a iniciar en el capítulo 4 del libro de los Hechos, cuando ya se comienzan a formar los primeros grupos de cristianos, cómo comienzan entre ellos a suplir las necesidades. Capítulo 4, voy a leer a partir del verso 32. Es la primera parte a donde la escritura nos narra la vida de los primeros creyentes. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice la palabra: eran de una sola alma y de un solo corazón. Así como ellos un día recibieron la gracia del Señor, pues así también nosotros un día recibimos la gracia del Señor Jesús. A lo mejor en lo que no podríamos parecernos es en la forma en que ellos actuaron. Dice que tenían todas las cosas en común, o sea que nadie decía esto es mío o esto es mío, no, sino que todos eran dueños de todo lo que poseían. Y cuando había necesidad, vendían una propiedad y traían el dinero, y los apóstoles se encargaban de todo aquel que pudiera haber tenido necesidad. Dice, no habían necesitados ahí, porque entre todos compartían lo que tenían. Ha de ser un tiempo bien hermoso cuando nace la iglesia de Jesús, el que podamos tener todas las cosas en común, el que tuviéramos nosotros ese sentimiento de ser generoso, de vender algo propio para solventar la necesidad de alguien. Sabemos que el Evangelio nació, pero a los hermanos apóstoles pues les comenzó a tocar comenzar a sufrir por el Evangelio.
porque un día el Señor los mandó a predicar a las 12 tribus de Israel y les dio potestad de hacer milagros, echar fuera demonios y sanar a los enfermos. Pero les dijo que no llevaran nada, que no llevaran dinero, porque dice el Señor, a donde entréis, lo que les dieran, ese lo iban a tener como su forma de subsistir. Por eso dice el Señor que el que le dé un vaso de agua a algún profeta, pues recompensa de profeta va a tener, hasta un vaso de agua. Entonces los hermanos apóstoles pues así tenían que ir, pero les dijo, pues no vayan de casa en casa, no coman acá y coman en otra casa y coman en otra casa. No, no, porque también caerían en un abuso. Si en cambio nace la iglesia del Señor de esta manera y pues es muy bonito porque sabemos que todos los que estaban reunidos ahí, no todos eran israelitas. La mayor parte de la gente que ahí estaba reunida era del pueblo gentil. Entonces fíjense nada más cómo ellos desde un principio comenzaron a actuar para apoyar la obra del Señor. Ahora diríamos, pues eso pasó hace casi 2000 años, ya los tiempos ya cambiaron. Pues no, los tiempos pudieron haber cambiado, pero la palabra de Dios no cambia. Los que a veces cambiamos somos nosotros. Eso se quedó allá para testificar de cómo ellos recibieron el Evangelio. Por eso decían los evangelistas que era semejante a una persona que encontró un tesoro en un terreno y vende todo lo que posee, todo lo que tiene, con tal de adquirir ese terreno porque ahí encontró un tesoro de valor incalculable, o la perla de gran precio, que otro ve y vende todo lo que tiene con tal de adquirir esa perla. Así es el que le da el valor al Evangelio. Ya lo material ya no, ya le pierde, le interesa lo material. ¿Por qué? Porque a veces es difícil de entender que nada nos vamos a llevar. Entonces, si hacemos nosotros uso de nuestra generosidad para aportar para las necesidades del Evangelio, tesoros estamos acumulando en los cielos. Entonces todo aquel que lo entiende pues sabe que las cosas materiales de aquí se van a quedar. No nos vamos a poder llevar un terreno, una casa, no nos vamos a poder llevar el dinero que tenemos en el banco. Ahí se va a quedar, alguien lo va a gastar. Pero aquí lo importante es de que nosotros nos vamos a perder de esa bendición de hacer tesoros en los cielos. Entonces, por alguna razón quedó aquí escrito cómo vivieron los primeros cristianos, o el primer grupo que se reunió, los creyentes en Cristo. Entonces, ojalá Dios nos conceda tener un corazón también así, dadivoso, que podamos ser participativos en cuanto a las necesidades de la obra, porque todo aquel que sale a predicar el Evangelio, pues tiene necesidad como cualquiera de nosotros, con la diferencia es de que pues no va a estar en su casa, no le van a cocinar, no le van a lavar. Si sale, se va, si no tiene vehículo y sale, pues tiene que pagar para que lo trasladen, tiene que ver la manera de cómo ir subsistiendo a donde va. Hay hermanos que han salido
han viajado lejos. Y si no tienen lo suficiente, pues imagínense, andar comiendo pues lo poquito que puedan ir comiendo, mientras nosotros estamos en nuestras casitas bien contentos, ellos están sufriendo. Por eso el Señor dice que un día les va a reclamar que lo que no hicimos por esos pequeñitos que sufrieron, por llevar el Evangelio a tierras lejanas que no son sus tierras. Así como Abraham se dejó de su familia y se alejó para cumplir el mandamiento de Dios, así también hay quien se aleja de sus hogares con tal de llevar la palabra de nuestro Dios. Entonces, hay quien no evangeliza, hay quien no es su trabajo ese, pero sí puede participar en la economía. Aquí dice la palabra del Señor que estaban los apóstoles, que son los pilares de la fe de Cristo, pero había gente que no era apóstol, que a lo mejor no eran predicadores, pero habían creído a la palabra, y ellos eran los que traían el dinero, lo aportaban para que no hubiera necesidades. Fíjense qué bonito, así nació la iglesia de Jesús. Ahora tendríamos que preguntarnos, ¿y cómo nosotros estamos recibiendo el Evangelio? Si somos así de un corazón dadivoso, porque ahorita está el tiempo de que estamos esperando a que nos pidan para que podamos nosotros ser participativos. Si no es así, dice el Señor que Él ama al dador alegre, al que lo hace porque tiene ese gozo en el corazón, lo hace con alegría. Cuando alguien lo pide, ya no lo hace por voluntad propia, lo está haciendo porque se lo están pidiendo. Así lo quiso hacer. Más adelante está la historia de Ananías y Zafira. Dice que querían imitar la generosidad que estaban viendo que hacían. Y ellos también vendieron un terreno. La diferencia vino después. Cuando recibieron el dinero, ¿qué hicieron ellos? Quizás vieron que era mucho el dinero que iban a aportar para la obra y se pusieron de acuerdo a este matrimonio y le quitaron una partecita del dinero. Y ya lo demás se lo llevaron a los apóstoles. Y Pedro le dijo, ¿en cuánto vendiste tu terreno? ¿En esto? Sí, en esto lo vendí. El problema no fue de que le hayan quitado un poquito de dinero. El problema fue que mintieron. Mintieron y les dijo Pedro, oye, si nadie te pidió que vendieras tu terreno, si no lo vendías era tuyo. Y teniendo el dinero, pues también era tuyo. ¿Para qué vienes a mentir acá? Esa era la parte triste del asunto. Que luego venimos acá, ofrendamos o participamos y luego decimos, es que no tengo más, aunque sea lo contrario, porque sí tenemos, lo que no tenemos es esa liberalidad. No somos dadivosos para la obra del Señor, aunque tengamos. Y a veces, es que no tenemos, ¿sabes? ¿A quién le mentimos? Decía Pedro, no le mentiste al hombre, ¿le mentiste a quién? A Dios que todo lo ve. Por eso cuando nosotros somos, allá en mi tierra dicen pichicateros, o sea que somos agarraditos de la bolsa, no le estamos mintiendo al pastor, le estamos mintiendo a Dios. Nuestra fe es pobre porque no tenemos un corazón dadivoso. Bien, vamos a seguir leyendo para que no se nos vaya el tiempo. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 9. Vamos a leer
Primera carta a los Corintios, capítulo 9. Dice, vamos a leer a partir del verso 7. Pablo está reclamando su derecho como apóstol a que también la iglesia lo apoye, pero pues también los tiempos antiguos a veces se parecen a los presentes, a veces también nos cuesta trabajo a nosotros aportar para la obra del Señor. Dice, voy a leer en el capítulo 9 a partir del verso 7, dice así: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con la esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan de el Evangelio. Entonces esta es una orden, pero pues a veces no se puede cumplir. No la puede cumplir. Esto pues lo deben de cumplir los que predican el Evangelio. Pero a veces no se puede vivir o cumplir esta orden, simplemente porque hay mucha dureza en el corazón de la hermandad. Porque dice la palabra que es una orden. ¿Y quién la dio? Cristo. Entonces, nosotros tenemos que entender, como dice el hermano, si nosotros sembramos la vida eterna en ustedes, es gran cosa si llegáramos lo material. Sin en cambio, está hablando de que había mucha dureza en la iglesia de Corinto. Por eso dice que él aprendió mejor a sufrirlo. O sea, sin la esperanza de que dieran o no dieran. Simplemente le anunciaba el Evangelio y listo. Aprendió a sufrirlo. Entonces, triste para esta generación que vivió en los tiempos de nuestro hermano Pablo, y quede como testimonio la dureza de su corazón. Entonces todo predicador, todo aquel que anuncia el Evangelio, pues tendría que estar cumpliendo este mandamiento, pero pues a veces no se puede. A veces pues ni para los gastos da, menos para comer, y más si el evangelista tiene familia, pues imagínense. Entonces triste, hace tiempo, mucho tiempo, había un pobre hermano que no era de este lugar. Él vino de otro lugar, de otro estado, a administrar a un grupo de hermanos que se reunían acá, sí. Y él en su necesidad, pues pobrecito, tenía algunos hijos y estaban comprando
un lugar para edificar una casa de reunión, y tomó del dinero del pago que daban cada determinado tiempo para adquirir el predio. Y se enteraron los hermanos y fue una cosa muy fea porque como hacen en el mundo, hicieron un escrito para el que estuviera de acuerdo de correr al hermano, solo porque tomó parte del dinero que destinaban para el pago del terreno. Y no se pusieron a pensar de que pues él tiene necesidades, no todo el tiempo estamos sanos, los hijos a veces se nos enferman, los zapatos pues no nos van a tardar toda la vida, hay gastos extras. Entonces le destinaban un salario, como cualquier empleado. Ahorita, por decirlo así, el salario mínimo aquí en Chetumal es casi cerca de 5,000 pesos. Pues al menos eso tendría que ser el salario de el que ministra para poder vivir como dice en el gobierno, como mínimo 2 canastas y media básicas para medio sobrevivir. Pero ahora imagínense, ¿ustedes creen que se puedan juntar 5,000 pesos de ofrendas para el que predica? Esa es la parte triste del asunto, de que pues no, cumplir este mandamiento, los que predicamos el Evangelio, pues tendría que ser así. Pero desafortunadamente, pues como voy a repetir, no son los tiempos antiguos. Estamos viviendo un tiempo donde el amor, dijo el Señor, se va a enfriar. Se necesita tener mucho amor a Dios, mucho amor a la palabra para ser generosos. Entonces, miren, una cosa importante, hermano Abel, hermano Josué, es esta. La iglesia de Corinto no era una iglesia del pueblo de Israel, estaba mayormente compuesta por gente que era gentil, ellos no vivieron una ley, sino que los hermanos apóstoles comenzaron a enseñarles que tenían que ser participativos. Por eso les mencionan parte de lo que estaba escrito en la ley, pero no les estaban enseñando la ley, no, les recordaban que en la ley de Moisés también estaba escrito que había un pasaje que decía que hablaban de que los bueyes cuando están arando pues no les tienen que poner bozal para que puedan ir comiendo de lo que van encontrando a su paso. Entonces todo aquel que predica pues tiene que predicar con la esperanza de que Dios haga la obra en los corazones y pueda vivir pues al menos con 3 comidas diarias. Pero pues cada quien tiene que meditar en su situación con el Señor. Se acostumbra uno a vivir con lo que Dios permite que lleguen a nosotros. La mayor parte del tiempo que tengo predicando, pues ahora sí que me identifico como nuestro hermano Pablo. A veces no hablo de dinero porque son problemas, no porque no se tenga que enseñar, sino que a muchos les estorba hablar de dinero. Vamos a leer otra parte. Segunda carta a los Corintios. Vamos a ir acercándonos. Capítulo 8. Esta iglesia tampoco era del pueblo, no era judía, no era del pueblo de Israel, no.
se componía mayormente del pueblo gentil. Acuérdense de que nuestro hermano Pablo le tocó predicar a la iglesia gentil, o sea, a los que no, nada teníamos que ver con el pueblo de Israel, con la ley, ni nada de eso. No. Entonces fíjense cómo viene caminando. Capítulo 8 voy a leer a partir del verso 1. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéremos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es un servicio para los santos. Oigan bien. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Gloria al Señor Jesús. Ha de haber sido algo hermoso, pero de veras hermoso ver a estos hermanos que humildes, eran hermanos también de pocos escasos, pocos recursos. Sin en cambio, en su corazón había ese deseo de participar también en este servicio. Es curioso, fíjense, una cosa que me tocó ver desde el principio, cuando el Señor me trajo a su camino, es de que los que más participan son los que menos tienen. Es curioso, pero son los que más ánimo tienen para participar. Y si no tienen, ven que hacen, pero de que participan, participan. Y a mí me da mucho gusto, porque a veces cuando llego a un lugar, hay hermanos muy humildes, pero ves cómo con amor te comparten de su pobreza, te abren su corazón y sientes eso bonito que debe de haber en todo cristiano. El que podamos ver el gozo en su corazón de estar compartiendo contigo su pan. Es muy diferente cuando llegas a un hogar a donde tienen solvencia, a donde no son tan de escasos recursos, y ves más dureza todavía. Entonces te sientes hasta incómodo, porque pues te das cuenta de que como que no te ven con muy buenos ojos, porque a lo mejor les puedes pedir. Entonces, triste, hermano, en el camino del Señor se ven muchas cosas, y que Dios nos ayude a que no estemos también nosotros en esa situación. Bien, esta iglesia de Macedonia, aunque la mayoría era gente pobre, pero también querían participar, también querían dar lo que pudieran, como dice, y aún más allá de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque querían que la palabra llegara como está establecido hasta lo último de la tierra. Y veían cómo los hermanos se esforzaban en predicar. Si formar una congregación, no crean que solamente es de que vayas a una casa y le diga, anda, vete a reunir allá porque voy a predicar, y vas a otra casa y ya
ya se llenó ya con eso el lugar a donde vas a predicar. No, hermanos, tienes que ir y compartirles el evangelio, dice la palabra de Dios, al que crea. Y la verdad, pues no todos creen. Y a veces cuando comienzan a llegar, todavía les falta que Dios obre en sus corazones para poder tener esa generosidad. Pero mientras, dice nuestro hermano, con esperanza, ara, para poder algún día recibir el fruto. Entonces, esa es la esperanza del predicador, que un día Dios toque el corazón de los creyentes para que puedan suplir sus necesidades. Hasta ahorita estamos hablando de aportaciones, de cómo desde el principio comenzó a caminar la iglesia del Señor, cómo se fueron formando las iglesias, cómo se les enseñaba a los hermanos que tenían que participar en este servicio. Es un servicio para los que predican el evangelio. Vamos a seguir leyendo. Aquí mismo, pero en el capítulo que sigue, capítulo 9. Voy a leer del verso 1 para que podamos entender. Dice así: cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro ¿dónde voy? No sé, vosotros en vano. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallasen desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea, primeramente envió a los hermanos para estimular a los hermanos de que los que quisieran participar en la administración para los santos. Es que yo creo que todos podemos entender eso. Todos sabemos que el trasladarnos de un lugar a otro, pues siempre se necesita de dinero. No solamente para los pasajes, si es que se va en autobús, sino hay muchos gastos. ¿Y quiénes eran los que tenían que participar? Pues todos los que quisieran. Pero aquí dice que los hermanos, ellos estaban preparados y los estimulaba que viendo que otros lo hacían, ellos también lo querían hacer. Por eso le digo que el sentimiento de recibir a Cristo al principio, pues es bonito, pero a veces cambia. Dice en el libro del Apocalipsis, se acaba el primer amor. Cuando estamos en el primer amor, somos muy participativos y queremos usar de nuestra generosidad y hacemos muchas cosas. Pero conforme va pasando el tiempo, eso se va apagando. Y luego pues está la necesidad de que se les tiene que ir diciendo, hermanos, pues hay que apoyar, porque hay necesidad. Pero ya no lo hacemos
espontáneamente por nuestra voluntad, sino que ya lo hacemos porque nos los están pidiendo. Entonces, la vida cristiana no es así. Si alguien piensa que es así, no es así. Por eso decía él, voy a mandar primeramente a los hermanos para que su generosidad sea eso, generosidad, no sea como algo que les estemos exigiendo. No, al cristiano no se le debe de exigir. El cristiano debe de entender que si quiere agradarle al Señor, pues tiene que ser voluntariamente. Entonces, vuelvo a repetir, me ha tocado ver que los que más apoyan son los que menos tienen. ¿Cuál es la razón? Pues la verdad no sabría decirles. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, y no como de exigencia nuestra, o sea, no como que se le estuvieran exigiendo de que a fuerza lo hagan. Pero vean lo que dice después nuestro hermano. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente, también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros, gracias a Dios por su don inefable. Ahora, como dice aquí la palabra del Señor, dice el verso 13, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Entonces es un mandamiento que Dios estableció, porque por eso nosotros obedecemos. Si no hubiera mandamiento no sería obediencia, sería otra cosa, pero desde que diga que estamos obedeciendo a nuestro Señor, es un servicio que nosotros le estamos prestando al Evangelio de Cristo, porque así lo ordenó el Señor. Los que están predicando el Evangelio, pues tienen que vivir del Evangelio, es su empleo. O sea, es algo natural. Todos nosotros tenemos un trabajo, bueno, los que trabajan. Los que se emplean hacen una labor y cuando llega la quincena, ¿qué es lo que están esperando? Pues que le paguen lo que ya hicieron. Entonces, a veces tenemos buenos salarios, gracias a Dios, a veces no tan buenos salarios, pero siempre nos pagan nuestro trabajo. Hay quien gana más, hay quien gana un poquito menos, pero todos
los que hacemos una labor, todos queremos nuestro pago. Y cuando recibimos nuestro pago, pues a veces quisiéramos un aumento porque luego decimos, pues no nos alcanza el salario mínimo, pues estirándole, medio alcanza. Ahora imagínense, si nosotros así nos sentimos cuando trabajamos y queremos aumento en nuestro salario, pues ahora imagínense a esos pobres que no tienen un empleo, que solo se dedican a predicar el Evangelio. Que a veces ni la cuarta parte del salario mínimo tienen. ¿Y qué tienen que hacer? Pues tienen que buscarse también un trabajo. Y en sus ratos que tienen que descansar, pues tienen que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Simplemente porque estamos en un tiempo ahorita muy complicado. Pero no, eso no cambia la palabra del Señor. Entonces todos los que estamos esperando en Cristo, tenemos nosotros que aprender que lo que estamos haciendo no es algo que nos los exija el pastor, no, sino que tenemos que saber que es un servicio que le estamos prestando al Evangelio de el Señor. Porque los que predican el Evangelio también comen 3 veces diario. Bien, entonces, la parte importante de esto, fíjense cómo dice nuestro hermano Pablo. El que lo hace escasamente, ¿cómo va a recibir la bendición? Pues escasamente. Y el que lo hace generosamente, también Dios lo va a recompensar generosamente. Hay quien piensa que, hay quien predica de que aquí Dios le va a dar riquezas y 3 casas y 4 carros y va a tener muchas empresas y hombre, va a ser una persona millonaria. No a esa riqueza se refiere el Señor. No, lo que está aquí en este mundo, aquí se va a quedar en este mundo. Lo que estemos haciendo nos los van a recompensar cuando estemos allá en la vida eterna. Dijo el Señor un día, a los que dejan padre, madre, hermanos, esposa, hijos y tierras y casas por mí, ¿cuál es la recompensa? 100 tantos más y después la vida eterna. La pregunta sería, ¿y Dios no sabe pagar bien? Porque si así está escrito, hermanos, es porque es una verdad. Aquí en la palabra no vamos a encontrar mentiras. Todo es una verdad. Entonces, hasta ahorita estamos viendo de contribuciones y aquí también estamos viendo de que nos habla ya un poquito más directo nuestro hermano Pablo. Para que nosotros entiendamos, si lo hacemos porque como Ananías y Zafira queremos imitar a los demás, pues no vamos a engañar al pastor, vamos a estar engañando a Dios, de tratar de aparentar algo que no somos. Nos engañamos nosotros mismos porque a Dios jamás lo vamos a poder engañar. Entonces aquí les dice, el que lo hace generosamente va a ser recompensado generosamente en todo. Así dice la escritura, en todo, va a estar en todo. No solamente en lo económico, no. Los frutos de su justicia van a abundar grandemente. Y sabemos que no, o sea, no es porque seamos millonarios acá ya con eso nos ganamos el cielo. No, sino lo que hagamos acá va a repercutir en lo que nos van a pagar cuando venga el Señor. Bien, vamos a seguir llevando la secuencia.
vamos a acercarnos más a otro tema que también es libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 10. Voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra del Señor así: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis vivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, o sea, en su sufrimiento. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros tenemos que aprender de que lo que estamos haciendo, primeramente lo tenemos que hacer con alegría. Tenemos que aprenderlo a hacer porque es parte de lo que nos toca a nosotros. Es triste, pues, cuando se habla de que nuestro hermano Pablo padeció hambre, porque a veces así pasa, a veces no hay para los gastos y pues son días que Dios lo permite, porque también nosotros los que predicamos el Evangelio, pues también tenemos que aprender a tener esa necesidad. A veces hay, a veces no hay, pero sin comer, gracias a Dios, pues nunca me ha dejado. Pero tiempos así, sí, le doy gracias a Dios que también me los ha permitido vivir. A veces estar buscando un peso o 2 pesos para completar para la tortilla. Y bueno, pues gloria a Dios. Yo siempre le he dicho a mi esposa, pues hay que darle la gloria al Señor. Lo que por un lado no entra, por otro lado no lo da el Señor. Entonces, esta iglesia que en un tiempo descuidó a nuestro hermano Pablo, pues llegó a entender cuál era la parte que le tocaba hacer. Y cuando lo llegó a entender, pues estaban esperando la ocasión para ponerlo en obra. Y es cuando dice nuestro hermano Pablo, dice, pues, qué bueno que ya al fin han revivido el cuidado de mí. Pero como dice él, no es que yo lo diga porque tenga escasez. Simplemente dice, he aprendido
a tener hambre como para estar saciado. Esa es la vida de los que predicamos el Evangelio. Hay de todo. A veces hay abundancia, a veces hay escasez. Pero le damos gracias a Dios, porque como decía nuestro hermano, es un privilegio el que nos permite nuestro Dios el poder hablar de algo tan precioso como su palabra. Bien, hasta ahorita hemos hablado de contribuciones, de aportaciones. En el Evangelio de San Lucas habla de no es una parábola, es un ejemplo, la ofrenda de la viuda pobre. Dice que el Señor Jesús un día estaba en el templo viendo cómo ofrendaban, porque también habla de la ofrenda. Ahorita estamos viendo de que la iglesia de Jesús se ha sostenido de aportaciones. En el principio, pues los que tenían terreno los vendían y traían dinero para que nadie tuviera necesidad. Aquí pues no somos muchos. Y ahora sí, aunque hubiera un necesitado, pues a veces vemos que alguien viene con su necesidad y se va con su necesidad. No lo apoyamos. No tenemos esa costumbre o no hemos entendido de que tenemos nosotros que ayudar a nuestros hermanos que tienen necesidad. Entonces no hay necesidad de que nos estén pidiendo, sino que si lo estamos viendo, pues tenemos que apoyarlos. Me decía hace muchísimos años un hermano, porque llegábamos a la reunión, pero conmigo llegaba bastantita gente. Y a él le daba gusto porque pues le daba gusto ver a mucha gente adentro de las casas de reunión. Pero todo eso pues es una labor que se hace porque la gente no va solita. Entonces me decía, hermano, si alguien tiene necesidad para su taxi, que me lo pidan. Él estaba dispuesto a colaborar para el taxi de toda esa gente que iba conmigo. Entonces era algo que yo no estaba de acuerdo. O sea, nunca lo vi bien, porque digo, pues si él está viendo que es gente que es de escasos recursos, gente sencilla, gente humilde, pues ¿por qué va a esperar a que le pidan? Si él sabe que pues ellos tienen necesidad, pues de él tendría que haber salido a ver, hermano, tenga para su taxi, tenga para su taxi, tenga para su taxi. Pero no hay necesidad de que nos estén pidiendo. O sea, hay quien tiene esa costumbre de que está esperando a que le pidan, y si no le piden, pues no participa en los padecimientos de los predicadores, de los siervos de Cristo, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Son para las necesidades de los santos. Toda la contribución, todo lo que podamos hacer es para que el Evangelio de Jesús cumpla su objetivo de llegar a todo lugar. Pero tenemos que entender que los que predican el Evangelio también están haciendo un trabajo. Y como dijo el Señor, el obrero es digno de su salario. Entonces, a lo mejor no trabajamos en una empresa, no trabajamos en, no sé, en cualquier tipo de trabajo, pero esto para nosotros es un trabajo. El predicar el Evangelio es un trabajo que alguien no tiene que pagar. Entonces, cuando no hay paga, pues de todos modos, como decía nuestro hermano Pablo, hemos aprendido a vivir de esa manera. Ahora vamos a irnos a otra parte muy importante también. Libro de los Hebreos, hace ratito lo
lo leyó el hermano Israel. Ahora, en este libro se les predica a los hermanos que están saliendo de la ley, pero están creyendo ya en Jesús, juntamente con nosotros como gentiles. Aquí ya estamos revueltos todos. Sin en cambio, les menciona desde un principio lo que vivió el padre de la fe, porque nosotros como creyentes somos hijos de Abraham. No somos israelitas de descendencia, somos israelitas por la fe. Capítulo 7 del libro de los Hebreos. Voy a leer a partir del verso 1 al verso 8. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y sabemos que nosotros testificamos de que Cristo resucitó y está allá en la gloria. Ahora aquí vamos a hablar de otra cosa un poco más diferente. El diezmo. Hay quien piensa que diezmar es un pecado. Sin en cambio sabemos nosotros que la ley que venía trayendo el pueblo de Israel terminó cuando Cristo fue crucificado. Ahí terminó la ley. Y a partir de ahí comienza la gracia, que es por fe. Romanos 1, 16 y 17 dice que el evangelio se está predicando por fe y para fe. Y nosotros estamos vivos por la fe, porque sentimos que somos creyentes de Jesús. Sin en cambio, aquí nos recuerda nuestro hermano Pablo cómo nació desde el principio el diezmo. Y no se lo estaba diciendo al pueblo de Israel, no, sino que a los que habían creído en Cristo, porque somos los que damos testimonio de que Él está vivo, de que Él murió y resucitó. ¿Quién recibe los diezmos allá arriba? Jesús. Si no estuviera aquí en las Escrituras, diríamos, bueno, pues el diezmo terminó cuando terminó la ley. Sin en cambio, tenían que enseñarles a los hermanos que están creyendo en Cristo de que el diezmo es de Dios. El diezmo es por la fe. Abraham diezmó no por la ley. Abraham
diezmó mucho antes de que naciera la ley. Y dice la escritura que aún el pueblo levítico que Dios le permitió tomar los diezmos, también ellos diezmaron porque estaban en los lomos de Abraham. Quiere decir que todos han diezmado a Dios, aún el pueblo levítico, aún los sacerdotes levíticos diezmaron cuando estaban en los lomos de Abraham, el padre de la fe. Todo mundo ha diezmado a Jesús, porque dice la escritura que Melquisedec, el que salió en los tiempos de Abraham a recibirle, es semejante al Hijo de Dios. ¿A quién es semejante? A Jesús. No tiene principio ni fin de vida. Y el Señor se humanizó, porque la escritura dice que es indiscutible el misterio de la piedad. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ese cuerpo donde habitó Dios ya existía desde la eternidad. Dice la escritura en este mismo libro cuando habla de Jesús, porque en este libro habla de cómo Dios introduce a su imagen. A él le llama su hijo. Dice en una parte de este libro, dice, me preparaste cuerpo. Y yo dije, he aquí vengo a cumplir tu voluntad. ¿De quién estaba hablando? De Cristo. Cuando habla del descanso eterno del séptimo día, ¿de quién habla? Habla de Jesús. Todo aquel que llega a Jesús está cumpliendo lo que estaba establecido en los tiempos de la ley, guardar el día de reposo. Nosotros estamos guardando el día de reposo, todos los que hemos creído en Cristo. Dice, fíjense cómo acomoda a nuestro hermano el creer en Cristo con lo que muchos hacen literalmente. Hay quien se guarda un sábado, pero pues no lo viven como lo deben de vivir. Dice en el capítulo 4 del libro de los Hebreos, en todo este libro vamos a encontrar la ley y la fe de Cristo en este libro, que prácticamente le está hablando al pueblo de Israel y al pueblo gentil. Al pueblo de Israel, para que entienda de que ya la ley terminó y ya estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de creer en el Salvador del mundo, que es Jesús. Capítulo 4 dice, voy a leer el verso 3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo, no entrarán en mi reposo. Verso 10. Dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Entonces, los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. Y estamos descansando ya de esa vida que estábamos llevando lejos de Dios. Ahorita estamos ya reposando juntamente con el Señor a través de la palabra. Estamos guardados para Él todos los días, no solamente un día, no, todos los días estamos reposando en Jesús. Así debe de ser la vida cristiana.
¿Por qué quedó hasta acá el hablar del diezmo? Bueno, al final de las cartas de nuestro hermano Pablo, porque este libro no tiene un autor definido, pero tiene todas las características de nuestro hermano Pablo. Le están explicando al pueblo de Israel que el Melquisedec antiguo es el mismo Melquisedec que tenemos ahorita, que es Jesús. Así les tenían que hablar a los que venían trayendo la ley para que pudieran entender que así como Abraham creyó a Melquisedec, le dio el diezmo a Melquisedec porque lo respetó como el sacerdote de Dios, así ahorita nosotros, juntamente con el pueblo de Israel, tenemos que ver a Jesús como Melquisedec en su sacerdocio, que es eterno. Por eso, el diezmo, ya hablamos de contribuciones, pero el diezmo no ha desaparecido. No, dice la escritura que aún el pueblo levítico diezmó a Dios cuando estaba en los lomos de Abraham. ¿De quién era el diezmo? El diezmo siempre ha sido de Dios. Desde el principio de las escrituras el diezmo era de Dios. No explica la escritura por qué Melquisedec en qué lo utilizó, o si había necesidades, él tenía una congregación, no había más gente necesitada, no dice. La escritura dice que le diezmó a Melquisedec y ahí quedó establecido. Ahora, cuando se comienza a cumplir la promesa que le hicieron a Abraham de que de él harían una nación muy grande, cuando ya su nieto comienza también a caminar creyendo en Dios, un día dice que se encuentra en un lugar y le llega la noche y se acuesta a dormir ahí, toma una cabecera, una piedra de cabecera y se duerme y sueña y ve una escalera que estaba de la tierra a los cielos. Y dice que él comenzó a ver que ángeles subían y ángeles bajaban. Y Dios le habló a él en sueños y le dijo: mira, la tierra donde tú estás, toda te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Y dice, y yo voy a estar contigo todo el tiempo y no te voy a dejar hasta que todo esto se cumpla. Y se despertó Jacob y dijo, le dio temor porque dijo, este lugar no es otra cosa más que casa de Dios. Y dice que tomó la piedra que le sirvió de cabecera y le roció aceite como testimonio y le cambió el nombre a ese lugar, le llamó Betel, casa de Dios. Y cuando él despertó, dice que le habló a Dios, quizás en oración le habló a Dios. ¿Y qué le dijo? Si vas a andar conmigo y nunca me vas a dejar, y vas a cumplirme todo lo que tú me prometiste, de todo lo que tú me des, el diezmo apartaré para ti, de todo lo que me des. No había ley, era pura fe nada más. Y eso que dijo Jacob, por sus generaciones se debió de haber cumplido, porque no nada más Jacob creyó en Dios. Entonces, esa es la raíz del diezmo. Eso es lo que le están enseñando ahorita aquí al pueblo de Israel y al pueblo gentil, que ya se está formando un solo pueblo entre las dos naciones, entre nosotros como gentiles y ellos como israelitas.
y les están explicando de que todo aquel que ha diezmado o todo aquel que está diezmando lo está haciendo para el que vive, al que damos testimonio de que vive. Entonces habrá quien lo crea, habrá quien no lo crea, habrá quien participe, habrá quien no participe, habrá quien lo haga con alegría y habrá quien lo haga forzada, obligadamente. Pero no cambia nada de lo que dice la Escritura. Necesidad siempre va a haber, porque dedicarle el tiempo a evangelizar, dedicarle el tiempo a llevar el evangelio a otros lugares, siempre va a tener sus propias necesidades. Entonces siempre va a haber quien apoye y Dios lo va a bendecir, y también habrá gente como Ananías y Zafira que quieran apoyar a la mitad de su tiempo, a la mitad de su fe, pues también habrá. Estamos viendo de que ahorita hay de todo. Bien, hermanos, pues como les decía yo, hablar de la economía, hablar de dinero, siempre a veces trae problemas, a veces siempre nos pone incómodos, pero la palabra de Dios no cambia. Entonces, el que quiera bendición grande, pues se sabe que tiene que hacer, y el que quiera su bendición pequeña, pues también sabe cómo va a hacer. Bien, yo espero en el Señor, hermano Josué, hermano Abelito, que les haya servido en algo la enseñanza de este en vivo, y de todos modos estoy esperando sus comentarios, y otro día nos hablamos por teléfono por si tienen otra duda, y los invito para el próximo en vivo de el día lunes, si el Señor Jesús no dispone de otra cosa. Me disculpo de este lunes que pasó, porque me falló el coche que Dios me dio para trasladarme, y ya me había fallado desde el domingo que fui a visitar a un hermano. Me tuvo que arrastrar una grúa a la casa porque se echó a perder, y el día lunes pues el carro lo arrancamos, pero se volvió a echar a perder en la tarde otra vez del lunes, y ya no pudimos llegar a la casa, sino que nos tuvieron que ir a apoyar otra vez con otra persona que nos fuera a ayudar para que pudiéramos llegar, y ya no pudimos llegar al en vivo. Entonces apenas ayer creo, ayer por la mañana ya quedó bien el carro. Bueno, esperemos en Dios que ya esté ya bien, ya resuelto su problema. Y ya ayer ya pudimos trabajar en el Evangelio. Ayer ya viajamos, ya fuimos a compartir la palabra del Señor a otro poblado, y ya Dios nos concedió de que pudiéramos venir hoy al en vivo, y pues hasta que el Señor Jesús disponga. Por eso les digo que los invito para el próximo en vivo de lunes, si Dios no dispone otra cosa, porque ya ven que este lunes pues algo pasó, y por alguna razón el Señor pues no nos autorizó para poder venir para hacer el en vivo. Pero ya están invitados, y los sigo invitando para que se sigan suscribiendo al canal que tenemos en la plataforma del YouTube, para que les lleguen las notificaciones con buen tiempo. Bien, hermanos, Dios los bendiga, y si el Señor Jesús nos dispone otra cosa, nos vemos por aquí en el próximo en vivo.